En este video se hablará de las operaciones de transporte y suministro de material relacionadas con la construcción de capas de pavimento para carreteras. Se determinará numéricamente cómo debe realizarse la distribución de los materiales que conforman la capa de un pavimento. En ese orden de ideas se plantea lo siguiente. Se debe construir una capa de pavimento de un espesor H y un ancho B. El material de construcción debe distribuirse a lo largo de la vía para conformar la capa. De la capa de pavimento lógicamente se debe conocer sus dimensiones y la densidad de compactación a la que debe ser construida, y en cuanto al material de construcción es necesario conocer su densidad seca suelta o peso unitario seco suelto. Bueno, para estimar cómo debe distribuirse el material en la construcción de una capa de pavimento, deben realizarse los siguientes cálculos, los cuales están referidos a la construcción de un metro lineal de la capa. Lo primero que se debe hacer es calcular el volumen de la capa de pavimento compactada por metro lineal. Como se está hablando de un metro lineal, el volumen de la capa se calcula considerando el espesor, el ancho y una longitud de 1 metro, por lo que tenemos que el volumen es igual al producto del ancho B por la altura H por la longitud L, que es igual a 1 metro, con lo cual se obtiene un volumen en metros cúbicos sobre metro, ya que se está hablando de un volumen por metro lineal. Luego se determina el peso seco de la capa de pavimento por metro lineal. El peso de la capa se calcula teniendo en cuenta la densidad de compactación a la que debe ser construida. Esta densidad seca de compactación está determinada por la densidad seca máxima o peso unitario seco máximo obtenido en el ensayo de compactación Proctor modificado, que además determina el nivel de humedad óptimo para conseguir este grado de compactación. Como la densidad seca de compactación es igual al peso seco dividido entre el volumen del material compacto, se despeja el peso seco y se tiene entonces que el peso seco del material es igual al volumen del material compacto por la densidad seca de compactación. Debido a que en el proceso constructivo es normal que se presenten algunas pérdidas de material, es conveniente considerar un peso mayor al estrictamente necesario, por lo que se tiene en cuenta un porcentaje de desperdicios. Este porcentaje generalmente es el 5% del peso seco inicialmente calculado. De esta manera se tiene que el peso es igual al volumen del material compacto por la densidad seca de compactación y por el factor de 1 más el porcentaje de desperdicios. Sus unidades quedarían en kilogramo por metro lineal. Después se debe determinar el volumen del material a extender, es decir, la cantidad de material necesario para la construcción de 1 metro lineal de la capa de pavimento. En los textos a este volumen se le suele decir el rendimiento del material, ya que como es el material a extender se encuentra en estado suelto, lo que implica un mayor volumen para conformar una capa compacta. Bueno, entonces el rendimiento del material a extender por metro lineal expresado en volumen se obtiene de la siguiente manera. Como el material se encuentra en estado suelto y la densidad seca suelta es igual al peso seco dividido entre el volumen suelto, entonces al despejar el volumen suelto se tiene que es igual al peso seco, el de la capa compactada, dividido entre la densidad seca suelta del material. Las unidades de este volumen estarían en metros cúbicos por metro lineal. Finalmente, se determina la separación de los viajes de volqueta para extender el material. Como una volqueta posee una capacidad de carga, o sea un volumen de capacidad en metros cúbicos por ejemplo, a partir de esto se puede establecer la siguiente relación o regla de 3. Si un volumen de material suelto rinde para 1 metro lineal, entonces la capacidad de la volqueta para qué distancia rinde. Al despejar de la igualdad esta distancia SB, que es la separación de los viajes de volqueta, se tiene que es igual a la capacidad de la volqueta dividida entre el volumen del material suelto, y sus unidades estarían en metros. Ya con esta última expresión se puede organizar la distribución del material para la construcción de la capa de un pavimento. Para entender un poco mejor estas expresiones se realiza el siguiente ejemplo de aplicación. Supóngase que debe construirse una base granular de 15 centímetros de espesor en un ancho de 10 metros mediante el suministro de un material con un peso unitario seco de 1400 kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo debe distribuirse el material a lo largo de la vía si la capa debe compactarse a una densidad seca de 1900 kilogramos por metro cúbico?
Para resolver el problema, empezamos calculando el volumen de la base por metro lineal, el cual es un volumen compacto. Entonces, el volumen compacto es igual a B por H por 1. Reemplazando se tiene que es igual a 10 metros por 0.15 metros por 1 metro y eso es igual a 1.5 metros cúbicos por metro. Conocido el volumen compacto, se procede a calcular el peso seco de la base granular por metro lineal, en el que se incluye un porcentaje de desperdicios del 5%. El peso seco es igual al volumen compacto por la densidad seca de compactación por factor de 1 más el porcentaje de desperdicios. Reemplazando se tiene que el peso seco es 1.5 metros cúbicos por 1900 kilogramos por metro cúbico por factor de 1 más 5%. Eso es igual a 2.992.5 kilogramos por metro. Luego se calcula el rendimiento del material a extender expresado en volumen. Como es un material que está en estado suelto, el gasto de este material por metro lineal es mayor al volumen compacto. El volumen suelto del material es entonces igual al peso seco sobre la densidad seca suelta del material a extender. Reemplazando tenemos que el volumen suelto es 2.992.5 kilogramos por metro dividido entre 1.400 kilogramos por metro cúbico, lo que es igual a 2.1375 metros cúbicos por metro. Finalmente se determina la separación de los viajes para la distribución del material. De la expresión hallada previamente se tiene que la distancia de separación es igual a la capacidad de la volqueta dividida entre el volumen del material suelto. Si suponemos que la capacidad de carga de las volquetas es de 4 metros cúbicos, entonces se tiene que la distancia de separación de viajes es de 4 metros cúbicos dividido entre 2.1375 metros cúbicos por metro, lo que arroja un resultado de 1.871 metros. En otras palabras, la volqueta tiene la capacidad de suministrar material para la construcción de la capa en 1.871 metros lineales, es decir que cada 1.871 metros se debe realizar un nuevo viaje de volqueta para el suministro de material. Bien, de las 4 expresiones que se acabaron de hallar para el cálculo de la distribución y suministro del material en la construcción de la capa de un pavimento, hay 2 que particularmente son bastante útiles: el volumen suelto del material de construcción, es decir, la cantidad de material necesario para la construcción de la capa por metro lineal, y la separación de los viajes para la distribución del material, por lo que puede ser útil expresar estas 2 ecuaciones en función de los datos iniciales. Al hacer esto se tienen estas 2 nuevas expresiones, las cuales permiten calcular directamente ese volumen suelto y la separación de los viajes, lo que facilita un poco más el proceso de cálculo.